soy Marcos Cifuentes. Bienvenidos a La Encerrona, tu mini noticiero mañanero. Hoy es martes 25 de abril de 2023 y desde hace ya un par de semanas la situación en la frontera con Chile se ha puesto muy tensa por un grupo de migrantes, muchos venezolanos, pero no todos venezolanos, que la policía calcula en unos 15,000. Personas que se encuentran en un limbo, unos expulsados de Chile a Perú, otros que quieren pasar de Perú a Chile. No está muy clara la situación en ninguno de los bordes de la frontera y si bien esto se ha agudizado hace 2 semanas, como ya les dije, en realidad hay algunos que están en carpas hace casi 2 meses ya. ¿Qué está pasando? Esta es una situación de crisis humanitaria, pero también de seguridad. Nos comunicamos con Fernando Rondinel, director de Radio 1 de Tacna, para que nos explique la situación desde su origen. Lo que ha sucedido en la frontera es básicamente una situación que empezó desde el lado chileno el 27 de febrero. Militarizar la frontera para impedir el ingreso de venezolanos de Perú y de Bolivia hacia Chile. Ellos cercaron prácticamente toda la frontera con militares para impedir el ingreso sin documentación de manera ilegal de estos ciudadanos a su país, debido a que eran muchos los que ingresaban y además habían empezado a salir hechos delincuenciales que han conmocionado a la población chilena, principalmente en Santiago. Militarizar para impedir y luego empezar una política migratoria agresiva contra los extranjeros, principalmente venezolanos. Eso ha provocado de que ellos opten por regresar a Perú, de donde venían, ingresando por pasos no habilitados. Eso aquí ha generado una crisis tremenda porque han estado ingresando de manera indiscriminada por pasos no habilitados, sin documentación, familias enteras y gente de dudosa, por supuesto, reputación, que ha generado un caos aquí en la ciudad de Tacna. El gobernador de Tacna reclamó al ministro del Interior y el ministro del Interior trajo 200 policías de la DINOES, los que se han instalado en la frontera, principalmente en el complejo fronterizo de Santa Rosa, insuficiente para tener un control total de la frontera. Actualmente aproximadamente están ingresando por pasos no habilitados a Perú unos 200 venezolanos, como se ha visto en las noches, principalmente por zonas no protegidas y que ingresan a Tacna de manera ilegal. ¿Y cómo se está viviendo en Tacna hoy esta crisis? 200 a 250 personas que ingresan diariamente, diría que el 90% de ellos venezolanos, también hay ecuatorianos, colombianos y haitianos que regresan a Perú en búsqueda de tratar de llegar principalmente a la capital de la República. Se instalan en carpas, en óvalos cercanos a la frontera, se instalan en la entrada y salida de Tacna hacia el norte, donde está el terminal terrestre para la capital de la República, se instalan en una plaza llamada Miguel Grau, donde la iglesia da ayuda a los migrantes con alimentación, pero la mayoría de ellos llega sin recursos, llega sin dinero a la ciudad de Tacna. Se ponen a trabajar de lavacarros, limpiaparabrisas, venden golosinas, piden ayuda económica, mendicidad y todo tipo de cosas para tratar de sobrevivir en la ciudad, en la búsqueda de vivir diariamente y conseguir aproximadamente 100 soles por persona para poder tomar un bus y poder viajar hacia la capital de la República. Es un caos. El único que se ha pronunciado, como te repito, es el gobernador. Las otras autoridades no han actuado. Se ofreció la semana pasada que se iba a militarizar la frontera, lo dijo Otárola, el premier, en una conferencia de prensa, pero ha sorprendido de que hoy, conociendo los hechos como se han presentado, de que ingresan de noche, que por pasos no habilitados, Otárola y el presidente del Congreso de la República hayan minimizado los hechos con respecto al tema de lo que está pasando en Tacna, indicando básicamente que hay que investigar el último reportaje que se ha conocido en la televisión nacional en Cuarto Poder, ¿no? Pero la situación acá es muy crítica porque se han elevado los niveles de delincuencia que están sucediendo, las extorsiones, los asaltos, todo tipo de situaciones se vienen presentando aquí en nuestra ciudad. Fernando se refiere al reportaje del domingo de Cuarto Poder, en el que la reportera Dayana Ciesa se hizo pasar por una inmigrante que partía de Chile rumbo a Perú. Y ella grabó el momento en el que militares y policías chilenos les daban indicaciones para poder evadir los controles fronterizos peruanos. La Cancillería ya ha anunciado una seria conversación con sus pares chilenos al respecto, pero Tacna está esperando más. Debería emitirse por parte de nuestro país una nota de protesta a la Cancillería por el actuar de los chilenos, los de la Armada chilena, orientando a ingresar por pasos no habilitados a nuestro país. Pero principalmente
creo que las autoridades en Lima no le prestan interés a Tacna, porque justamente es Tacna, que está a 1.200 kilómetros de Lima, y no se dan cuenta que estas 200 a 250 personas, quizás más diariamente, van a Lima. No son solamente familias que han conversado con un programa periodístico también con nosotros, que llevan un bebé, llevan un niño, y lo cual por supuesto es doloroso ver ese tipo de situaciones en los migrantes. Hay mucha delincuencia que está ingresando ahí. Ha habido enfrentamientos en la frontera con la policía peruana, se ponen a pecharlos, a empujarlos, a amenazarlos, que van a tomar una serie de medidas, casi extorsionan a la gente en la calle en Tacna, asaltan con cuchillos, se meten a restaurantes, roban cosas de tiendas, y es gente vinculada, o sea, no todos, pero gente vinculada a la delincuencia. Lima no se está dando cuenta que de acá, desde Tacna, está entrando mucha gente sin papeles, no documentada, y que va a llegar a Lima y va a seguir acumulando los hechos de violencia que han dado. El gobierno no está evaluando, en mi opinión, ese tema de que de ese grupo que viaja diariamente, hay mucha gente ligada a la delincuencia y va a traer problemas en nuestro país si no hay un control adecuado. Como dijo Fernando, aquí hay de todo. Gente con actitudes delincuenciales, lo que lo convierte en un problema de seguridad. Pero también hay familias enteras, lo que convierte a esto también en una crisis humanitaria. Y esta es una situación que el Perú ciertamente no ha generado, pero que a nuestras autoridades les toca responder. Ya volvemos con los titulares de hoy, aquí en Encerrona. Ahora nosotros lo que tenemos que hacer es apoyar a esta presidenta. Debería mantenerse Dina Boluarte, es lo mejor que nos puede pasar. Nosotros tenemos que tratar de que Dina Boluarte dure. Ahora que la mayoría te ofrece lo mismo, queremos recordarte que la mejor forma de apoyar algo distinto es a través de Patreon. Con una suscripción no solo aseguras la continuidad de la Encerrona, sino que puedes conseguir una serie de beneficios, desde sorteos hasta contenido exclusivo y personalizado. Solo tienes que entrar a patreon.com/Okram y listo. Gracias a tu suscripción, habrá un poquito menos de concentración. Hola de nuevo, bienvenidos de vuelta a La Encerrona, tu mini noticiero mañanero. Hoy es martes 25 de abril de 2023 y estas son las 5 noticias que son virales o deberían ser. 1. El nuevo ministro de Justicia admitió que hablaba con los cuellos blancos, pero de fútbol no más. Ayer les contamos el historial de los 4 nuevos ministros de Dina Boluarte, pero el que destacó sobre todos era el nuevo ministro de Justicia, Daniel Maurate, que por cierto ayer nos confundimos porque Maurate antes había sido ministro de Trabajo, dijimos que seguía siendo ministro, no, es ministro ahora de Justicia, nada menos que de Justicia, lo que hace mucho peor todo lo que les contamos ayer de sus llamadas con los cuellos blancos y lo que les vamos a contar hoy. Ayer en la mañana, el primer ministro Alberto Otárola dijo que ya le había pedido sus descargos a Maurate por estas llamadas a los cuellos blancos. Pero como este es el gobierno de aquí no pasó nada, de inmediato Maurate salió todo canchero a decir que él solo hablaba con los hermanitos César Inostroza, Toñito Camayo y todos los otros investigados por el caso Cuellos Blancos para ir a jugar fútbol. Solo eso. Vinculación, porque practicamos el mismo deporte, que es el fútbol. Y nada más, ninguna otra vinculación. Estamos hablando de 216 llamadas con los cuellos blancos. Parece que este señor, en vez de ministro de Justicia, tendría que irse a Gol Perú. Pero hay más sobre Maurate y se lo contamos ayer en nuestra cuenta de Twitter. Este señor en el año 2009 fue nada menos que abogado de La Bestia, el entonces todopoderoso gobernador de Ancash, César Álvarez. Eso fue en un caso por enriquecimiento ilícito y falsedad genérica. Recordemos que al final La Bestia fue sentenciado por corrupción y asesinato de un adversario político. Maurate dijo en su momento que él no tenía relación con La Bestia y que la defensa de ese caso pues la terminó asumiendo un socio de su estudio, Ya. Pero según publicó Ricardo Uceda en su momento, Maurate también asumió la defensa del chimbotano Jack Castillo, acusado de ser el autor intelectual del asesinato del fiscal de Casma, Luis Sánchez Colonna, uno de los casos emblemáticos de Ancash durante el apogeo de La Bestia. En el año 2015, en Útero P, Diego Pereira contó estos 3 casos de los que ya entonces era el pasado oscuro de Maurate. Uno de ellos era haber sido abogado del marino Jesús Ojeda, procesado en el famoso caso BTR, el caso de chuponeo del gobierno de Alan García, y como abogado de ese señor fue acusado por otros 2 implicados en el juicio de intentar presionarlos para que cambien sus testimonios. Y hay más. Ese año Panorama publicó una foto de un almuerzo de este señor junto al gerente general de Antalsis, Juan Carlos Rivera Hidrogo, el recordado Chocherín,
socio de Martín Belaúnde Locio, financista de Ollanta Humala. Preguntado por ese chifa, en ese momento Maurate dijo que como él era del Partido Nacionalista, tenía fotos con muchos correligionarios. El tema es que Chocherín no era del partido de Humala, pero aún así Humala lo mantuvo como ministro de Trabajo y fue él quien desde ese ministerio movió la ley Pulpín, que terminó sacando a la calle a miles de jóvenes en protesta contra una política que recortaba los derechos de los jóvenes que entraban al mercado laboral. ¿Y quién fue su mano derecha en ese ministerio? Pues nada menos que el hermanito de la actual presidenta, el señor Nicanor Boluarte, en ese momento viceministro de Promoción del Empleo. Lo debe querer bastante porque ahora lo ha hecho nombrar ministro de Justicia, defensor legal del régimen, a pesar de que ayer se reveló que el señor no está habilitado como abogado desde enero, pero así va a defender al régimen. Otro dato que no le va a gustar nada a los aliados de la presidenta. En el 2015, el periodista Óscar Castilla, hoy en Ojo Público, reveló que Daniel Maurate fue abogado también de Elsa Malpartida, la famosa dirigente cocalera, cuando se reveló que ella se había acogido a la ley de arrepentimiento por integrar Sendero Luminoso. Y la última de este señor que le hemos encontrado aquí en La Encerrona. Maurate no solo ha sido abogado de La Bestia, de Elsa Malpartida, de Chuponeadores, también de Magali Medina. Aquí está el documento de registros públicos del 2018 en el que Magali Medina inscribe como apoderado a Daniel Maurate para darle poderes para que la represente ante toda clase de autoridades y para realizar cualquier trámite, procesos judiciales, conciliaciones extrajudiciales. Esto fue en diciembre del 2018, luego de volver a ATV porque Latina le había cancelado el programa por reincidir en sus rajes sobre Paolo Guerrero. Magali siempre termina involucrada con este tipo de personajes. Segunda noticia, sacaron al anterior ministro de Justicia por miedo a las denuncias de derechos humanos. El periodista Sebastián Ortiz de El Comercio cuenta que Alberto Tarola sacó al ahora exministro de Justicia José Tello por algo que se viene: el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el asesinato de más de 50 civiles durante el estallido social. Otárola quiere a un ministro de Justicia y Derechos Humanos que defienda mediáticamente su posición. Tello, en el tiempo que estuvo, buscó un equilibrio respecto a los derechos humanos, pero el premier no tiene esa posición. Ha buscado un nombre a su medida, dijeron las fuentes. Tercera noticia. Ayer se aclararon varias dudas sobre el caso Toledo. Para empezar, ¿qué fue lo que pesó para que la justicia norteamericana decidiera extraditar a Toledo? La procuradora Silvana Carrión le brindó una entrevista a RPP explicando que para los norteamericanos Toledo les quiso hacer fraude. Primero le dijo a los gringos que no tenía dinero para contratar a un abogado con el objetivo de que le den su defensor público. Pero luego el señor fue y contrató a uno de los estudios más importantes de Washington, D.C. para que lo defiendan en el último recurso civil. O sea, quiso hacer la criolla típica de Toledo. Esto es adicional, por supuesto, a las pruebas que ya había presentado la fiscalía. La procuradora contó también que hasta ahora al Perú le ha costado $1.200.000 el pago al estudio norteamericano Foley Hoag para extraditar no solo a Toledo y a Elian, sino también a otros dos prófugos que están en Estados Unidos: el empresario Gustavo Salazar Delgado del caso de la vía Evitamiento de Cusco y Mariela Huerta Minaya por la línea 1 del Metro de Lima. Otra duda: ¿por qué no viajó una delegación peruana a recoger a Toledo? Pues porque Toledo había interpuesto muchos recursos para dilatar el proceso y las autoridades norteamericanas, hartas, decidieron asumir el traslado antes que la defensa ponga más recursos. Otro dato: ¿por qué el caso de Elian demora tanto? Porque la fiscalía recién presentó el cuadernillo para extraditarla a ella y a Toledo por el caso Ecoteva en el año 2021. Mientras tanto, el cuaderno de extradición a Toledo por el caso Interoceánica se presentó en el 2018 y ha tomado 5 años y ya se logró. Cuarta noticia, más audios de La Mochasueldos. El domingo, Punto Final reveló otro audio de la fujimorista María Cordero Jontay, en el que se escucha que hasta pedía los vueltos de los viáticos que le daban a los trabajadores. Les decía: si accionan bien ustedes, todo sigue igual. Si no, no tendré consideración. El partido nos cobra a nosotros, nosotros también pagamos. O sea, yo pago y ustedes, ¿por qué no van a pagar? Por eso ayer la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales admitió a trámite la denuncia constitucional contra esta señora. Pero este es solo el inicio. Vamos a ver si presentan un buen informe que termine en su desafuero. Por cierto, ¿se acuerdan del hermanito de La Mochasueldo, el también congresista fujimorista Luis Cordero Jontay, al que ampallaron participando en una red de espionaje a favor de Pedro Castillo, el famoso caso de El Español? Bueno, recién ayer la Comisión de Ética aprobó el inicio de la investigación contra él. Durante semanas, los fujimoristas le hicieron larga, querían protegerlo, pero parece que el caso de La Mochasueldo ha logrado que le bajen el dedo a los dos hermanitos.
La última noticia es un aviso de servicio público, porque las redes están llenas de quejas contra RENIEC por unas demoras alucinantes en entregar los DNI electrónicos, y esto ya tiene varias semanas. Dentro de la institución se habla de un retraso que alcanza las decenas de miles de DNI, de máquinas de imprimir malogradas incluso. Al parecer hubo una campaña de bajar el precio del DNI electrónico y esto produjo una avalancha de solicitudes y el colapso. No estaban listos. La jefa de la RENIEC, Carmen Velarde Coiclin, es otra de las autoridades puestas allí por el ojo certero de la Junta Nacional de Justicia. Estos fueron los titulares de hoy. Ya volvemos con la SUNEDU, aquí en La Encerrona, con Marcos Cifuentes. Aprende lo que nunca pudieron enseñarte. Cómo convivir en un mundo de noticias falsas. Fake o no fake. Un curso para reconocer y actuar ante la desinformación. Junto a nuestros especialistas en educación, lograrás separar los memes de la verdad. Son solo 5 módulos. Inscripciones en clasepopular.com. Bienvenidos de vuelta a La Encerrona, tu mini noticiero mañanero. Y el domingo tuvimos una nueva edición de Pequeñas Islas, el programa quincenal de conversación de La Encerrona con el auspicio de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y esta vez tuvimos una verdadera clase maestra sobre la reforma y la contrarreforma universitaria que está en curso con este gobierno. Nuestros invitados fueron los especialistas en educación superior Jorge Mori y Mónica Bonifaz, y ellos nos aclararon varias dudas respecto de la situación actual de la SUNEDU, del futuro de la SUNEDU y en general del futuro de la educación universitaria. Varias dudas que seguro muchos de ustedes tienen. Vean toda la conversación completa, pero aquí les damos un pedacito de esa conversación. A las peruanas, bueno, supongo que a las peruanas será complicado por la incautación de sus bienes, ¿no? Pero cualquiera de las otras universidades que se les han denegado la licencia, ¿pueden volver a postular? Y dice, claro, sí, pueden volver a postular. Y pueden volver a postular más aún con más facilidad si es que la nueva SUNEDU le baja la valla, ¿no? O sea, en realidad ese fue un tema bien difícil de explicar. Todas las universidades con licencia negada, desde el día siguiente que se les denegó, podían volver a presentarse al licenciamiento, ¿no? Y eso fue uno de los temas más difíciles de explicar porque la gente asumía que la denegatoria del licenciamiento era el cierre de universidades. Y cuando nosotros sacamos los planes de emergencia para las universidades públicas con licencia negada, nos acusaron de estar beneficiando a las públicas y que la privada no tenía esa oportunidad, cuando en realidad no era cierto. La privada siempre ha podido volver a presentarse al proceso de licenciamiento. Ahora, lo que tú dices, Jonathan, del riesgo de que pueda bajarse la valla, sí es real. O sea, obviamente más aún, o sea, es completamente real ese riesgo, ¿no? Yo lo que sostengo es que yo creo que el sistema universitario licenciado tampoco le conviene que se baje la valla. Entonces vas a tener presión también por parte de las universidades públicas y privadas de que no me conviene que me baje la valla porque va a entrar más actores. Lo que es, digamos, bastante claro y evidente es que frente a un escenario de ausencia de regulación de calidad, de ausencia de regulación de la intervención de intereses privados en la provisión del servicio superior, el sistema de regulación que representa SUNEDU es obviamente un límite a esa autonomía económica. Y yo quiero que entendamos que no estamos hablando de autonomía universitaria, estamos hablando de que prácticamente lo que se requiere es, lo que se está de alguna manera planteando es que se le devuelva a las universidades que de alguna manera no cumplían con estas condiciones oportunidades para regresar a la prestación de los servicios. Y yo diría que esto nos vuelve a poner en un escenario de subregulación o de mala regulación, o el riesgo probable es ausencia de ordenamiento nuevamente en el sistema que impida que tengamos una oferta educativa que garantice lo que tiene que garantizar, y es la formación de capital humano de calidad. El proceso de licenciamiento es algo que realmente ha permitido cerrar una etapa, ¿no? Y por eso que explico lo segundo, y es que a diferencia del 2014, tú hoy tienes un sistema universitario que se va a defender y se está defendiendo, ¿no? O sea, el 2014, y Mónica estaba parte de las discusiones, la Católica, las universidades del consorcio, o sea, también tenían sus dudas sobre la ley 32B, ¿no? Tenían sus dudas, o sea,
todas las reuniones cuando yo estaba en el Congreso con las universidades privadas eran traer todas sus dudas y sus temores de crear una regulación. Ahora tú ves a las universidades públicas y privadas, las que apuestan por la calidad, convencidas de la reforma y diciendo vamos adelante con la SUNEDU. Ya, ese nivel de convicción no había el 2014. No hay tiempo para más, gracias a todas las radios y televisoras locales que nos retransmiten en todo el Perú, como Radio 1 de Tacna. Así como ellos, ustedes también recuerden que el encerrón es libre y gratis. Y si es gratis y si cualquier persona puede tener la misma información que tú tuviste hoy, es gracias a los encerroners de Yape de Plin de YouTube y de Patreon. Y si tú puedes ser uno de ellos, inténtalo. Hoy es martes musical y tenemos un mensaje que nos ha llegado. La lucha en el Perú está siendo dura y descarada, pero a pesar de eso, la esperanza sigue intacta. Hola, soy El Agua Fiesta, productor peruano, y acabo de lanzar El Mar Seguirá, un grito de esperanza hecho reggae. Les dejo un pedacito por si nos pueden ayudar a difundir nuestro mensaje. Pueden encontrar en todas las redes sociales como El Agua Fiesta Music, en Instagram, TikTok y YouTube. Eso es todo por hoy, soy Marcos Cifuentes y esto fue La Encerrona, el único noticiero que te mando un abrazo. Chao, hasta mañana. Como sigue este canto por la libertad.